no es bueno porque a la hora de evaluar una gestión hay tres columnas: la del debe, la del haber y la del saldo. Y siempre están calculando sobre la del saldo y se olvidan de la del debe. En estos nada de minutos que tenemos para hablar de estos temas tan importantes, diríamos que, por ejemplo, la población nuestra no sabe, casi nadie, por lo menos al hablar con la población común y corriente, que Valle, con semejante crisis como tuvo de entrada con la Aftosa y luego la crisis bancaria, nos endeudó en 4.612 millones de dólares. Más. Cuando yo nací, debíamos algo así como 400. Cuando terminó esa dictadura que tanto daño hizo a la educación de nuestro país y a la economía de nuestro país, debíamos 4.500. Como digo, Valle la aumentó en 4.612 millones. Pero ya en el año 2004 comienza a producirse ese viento de cola que impulsa los 10 productos agropecuarios que sigue exportando el Uruguay. Siempre los mismos, con muchos mejores precios que lo que tuvimos hace 10 años atrás. En la columna del debe también debemos incluir los 8.538 millones de dólares que con viento de cola y todo nos deja Tabaré Vázquez. Y la gestión de Mujica va a terminar con algo así como unos 10.000 millones de dólares más. Me veo bastante tentado, con el respeto que me merecen los candidatos que pueden llegar a la presidencia, a decir que así cualquiera gobierna. Y quiero invitar a nuestra población que cuando se hagan cálculos apresurados sobre lo bien que andamos, siempre le reclamen al que está hablando la columna del debe. Como en cualquier familia, como en cualquier comercio, está lo bien que vendemos, pero está lo mal que debemos. Y hoy por hoy la deuda pública de nuestro país está en el orden de los 34.000 millones de dólares, más unos 11 a 12.000 de intereses. Es así de mal que andamos y debemos hasta el 2050, ya no hasta el 2025. Gracias, Vega. Tiene la palabra Rafael Fernández, candidato por el Partido de los Trabajadores. Adelante, por favor. Gracias. Para el Partido de los Trabajadores, el próximo gobierno no viene con un pan abajo del brazo, viene con un ajustazo. Un ajustazo que está imponiendo en todo el mundo el Fondo Monetario Internacional como consecuencia de una crisis internacional que no provocamos los trabajadores en ningún lugar del mundo, pero la factura nos la pasan a los trabajadores. Salvan a los bancos, salvan a las grandes corporaciones, pero la gente pierde su vivienda, la gente pierde derecho a la salud, se les recortan las jubilaciones y no pueden mandar a los hijos a estudiar. Entonces, todo esto como consecuencia de un régimen social que está basado en explotar a los trabajadores, pero no les garantiza ni siquiera el derecho al trabajo, porque el desempleo cunde en todo el planeta. Ese es el panorama que se viene para América Latina al galope, y ya estamos viviendo en los países vecinos situaciones de creciente recesión e incluso tendencia a una crisis financiera en el caso de Argentina. Por lo tanto, el problema es cómo nos preparamos para esta situación. Este es el punto que queremos colocar como Partidos Trabajadores en esta campaña. ¿Cómo vamos a responder a eso? Porque vienen en ajuste en qué sentidos. Por ejemplo, está en discusión por parte de todos los partidos, y lo plantea el Fondo Monetario Internacional, está en el programa del partido de gobierno del Frente Amplio, el aumento de la edad de retiro para que los trabajadores se puedan jubilar. O también otras propuestas como que los trabajadores, para ganar algún pesito más, puedan trabajar. Eso conduce a un callejón sin salida, que es el que nos coloca el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque si un trabajador se queda más tiempo trabajando, va a agudizar el problema del desempleo juvenil, como pasa en muchos países del mundo. Es una tendencia que no tiene fin. Con lo cual se van a ir del país los jóvenes, no van a tener hijos en nuestro país, se va a agravar el problema del envejecimiento de la población, que se dice que es la causa del problema. Y no es así, porque a las empresas se les bajó el aporte patronal del 12,5% al 7,5%. Entonces nosotros queremos que paguen los capitalistas, que no paguen los trabajadores una crisis que no provocaron. Este es el punto central. El Partido de Trabajadores obviamente no está peleando la presidencia de la República, lo que queremos es conquistar una banca del Parlamento para poder representar a los trabajadores. ¿Qué colocaríamos allí? Bueno, eliminar el impuesto a los sueldos, luchar por un salario mínimo que cubra como mínimo media canasta familiar, que sigue siendo muy poco, son 28.000 pesos, pero que empieza a subir por allí. Defender los derechos jubilatorios e incluso recuperar muchos de los que nos robaron.
porque desde la reforma del 95 o incluso el acto 9 en la época de la dictadura, hemos ido perdiendo permanentemente derechos previsionales y jubilatorios. Esto lo queremos recuperar. Queremos ir a defender a muerte la enseñanza pública y gratuita, no al sistema del voucher educativo, al modelo chileno, que no solo se ha propuesto por parte del doctor Lacalle Pou, sino también por el doctor Tabaré Vázquez cuando plantea una idea en ese sentido de becas financiadas por el Estado que el estudiante podrá ir a una universidad privada. Es decir, transferir presupuesto público hacia las empresas privadas que ya por artículo 69 de la Constitución están exoneradas las universidades y colegios privados de todo tipo de impuestos y aportes patronales. Por lo tanto, basta de subsidios en la educación privada. Queremos que se aumente el presupuesto de la educación pública y vamos a dar una lucha a muerte para impedir el aumento de la edad de retiro. Nosotros queremos que un parlamentario, un diputado del Partido de los Trabajadores esté en el Parlamento para, en primer lugar, convocar al PIT-CNT a dar una respuesta seria. No puede ser que si lo propone un partido tradicional hay oposición, pero si lo propone el Frente Amplio está todo bien. Nosotros creemos que hay que recuperar la independencia política de los trabajadores y salir a pelear también por las viejas banderas que decía Raúl Sendic, padre, que decía estatizar la banca, no pagar la deuda externa y una reforma agraria que expropie los latifundios. Hoy, menos de 8.000 empresas en este país controlan casi el 80% de las superficies cultivables. Somos cada vez más dependientes de las materias primas y esto lo tenemos que terminar los trabajadores. Gracias, Fernando.